Pero los clientes que tú consideres que son importantes, háblales. A ver cómo les ha parecido el producto, qué áreas pueden mejorar. No te ofendas si te dicen cosas que no necesariamente quieres oír. El hecho que un cliente te diga cosas negativas de tu producto o servicio te abre los oídos y los ojos para actuar y tomar acción en consecuencia. Porque eso que te dice tu cliente es una oportunidad que debes de aprovechar, porque otros clientes no te lo dirán. Suscríbete y recibe todos los beneficios que te brinda este canal. Si no tienes ese contacto y ese intercambio entre comprador y cliente, tienes que estar al pendiente. No dejes que la ola o la marea suba sin darte cuenta. Tienes que subir con la marea para estar en posibilidad de competir. Cuidado con poner los huevos en una sola canasta, porque yo veo empresas verdaderamente importantes que tienen un comprador que les absorbe el 80% de su producción, o el 70% de su producción, o el 60% de producción. Pero imagínate, si ese comprador es captado por uno de tus competidores, se llevará el 80, el 70 o el 60% de tus productos, de tus ventas, de tus ingresos, de tu capacidad de producción, si es que la tienes a una capacidad. Suscríbete. Y para conseguir esos nuevos compradores o esos nuevos clientes, verdaderamente será difícil. Si tú tienes capacidad para atender 1,000 personas y de repente las tienes y llega un competidor y tu comprador tiene opciones para irse a otra, estás en un riesgo fundamentalmente importante. No pongas todos los huevos en una misma canasta. No porque tienes un gran comprador, tienes que olvidarte de los pequeños. A ese gran comprador atiéndelo con esmero, con dedicación y en forma personalizada. Usa tus mejores cartas para atender a ese cliente. Puede ser atendido por ti o puede ser atendido por ti y un grupo, 1, 2 o 3 personas que te ayuden a estar al pendiente de ese cliente, porque representa el 70, el 60, el 80% de tu capacidad instalada. Y otro grupo tiene que buscar alternativas para diversificar tus compradores, para que tus compradores tengan mayores oportunidades de entrar a tu empresa con promociones, con nuevos productos, con alternativas para que los captes. Pero lo importante es captarlos inicialmente. Si no los captas nunca, pues nunca tendrán la oportunidad de estar ahí contigo. Si ellos se dan cuenta la posición que ocupan en el ámbito de tu mercado y lo vulnerable que estás ante esa circunstancia, indudablemente negociarán precios, negociarán términos de pago, manejar los tiempos o términos para cubrir sus adeudos. Aquí hay una cosa importante. Cuando detectes que dependes en gran parte de un solo comprador, tienes que poner especial atención en atenderlo, pero buscando también especial en atender, en crecer en torno a ese comprador importante, porque el día que te peguen, te pegará muy, muy fuerte. Pues acuérdate de lo que platicamos en el gran poder del comprador minorista. No lo podemos perder de vista y tienes que hacer crecer ese segmento de tu empresa. Pues yo puedo venderle un servicio a una empresa y me mete 1,000 gentes para darle alternativas de servicio, pero el día que se vaya, se lleva todo. Entonces tienes que estar picando y como hormiguita jalando uno, otro, buscando esquemas que te permitan no poner en riesgo tu empresa. Las 5 fuerzas de Michael Porter definitivamente es un esquema que nos ha llevado a buscar alternativas para encontrar y abrir la visión desde una pequeña empresa hasta una gran empresa. Soy un servidor de ustedes, el Dr. Alfredo Gallardo Saavedra. Sean felices. Dios los colme de bendiciones. Suscríbete y recibe todos los beneficios que te brinda este canal. Todo en forma gratuita. Te dejo el link.